con recuerdos de familia y de amigos que dejó. Tal vez suena muy simple, pero no es formalidad, porque no hay mejor manera de decir: tú has sido fiel en mi ser. Puedo ver tu mano sobre mí en las pruebas que viví, y pensando esos momentos, tu amor se muestra en mí, pues sobre todo tú has sido fiel. Tiempos donde yo sufrí tristeza y gran dolor, me rodeabas con tus brazos y calmabas mi temor, pero con tus bendiciones me colmaste en tu amor, y fue en tu gracia que me diste salvación. Tú has sido fiel en mi ser. Puedo ver tu mano sobre mí en las pruebas que viví, y pensando esos momentos, tu amor se muestra en mí. Después de todo, pues has sido mi Padre, mi amigo y Salvador. Tu amor fue mi comienzo y tu amor será el final. Y podría siempre hablarte de lo que Él es para mí, pero mi forma de expresarlo es así. Tú has sido fiel en mi ser. Puedo ver tu mano sobre mí en las pruebas que viví, y pensando en esos momentos, tu amor se muestra en mí. Después de todo, tú has sido fiel. Amén. ¿Estoy para hablar así? Hola. Sí, estoy. ¿Quieren sentarse acá? Me resulta siempre medio lejos estar allá atrás. Buenos días para todos. Andresito. Che, Andrés. Me encantó, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Pero yo nunca te había escuchado cantar solo, siempre en conjunto. Cantás muy bonito. Que Dios te use para su gloria. No sé qué piensan ustedes. A mí me encantó el canto, la letra, qué bonito, qué bien que lo cantó. Me hizo muy bien escucharte, ¿sabes? El sermón de esta mañana, hermanos, se empezó a gestar en las sierras de Córdoba. La semana pasada estuve en las sierras de Córdoba. Tengo en ese lugar a mi suegra, a mi cuñada, a mis sobrinos y a mi cuñado. Y resulta que uno de mis sobrinos me dice:
¿No querés ir a la quebrada del Condorito? ¿Qué es eso? Le digo. Es un lugar donde hay cóndores. ¿Está? Y entonces, donde hay naturaleza, ahí voy. Le dije, vamos. Nos tenemos que levantar temprano. Temprano para vacaciones, ¿no? 8:30 más o menos, 8. Y nos vamos. Así que con mi hijo que está conmigo acá, Suri, y con Nico, nos fuimos a la quebrada del Condorito. Es un lugar que queda a 70 kilómetros de Carlos Paz. Hay que entrar con el auto en un camino de ripio. Hay un puesto de parques nacionales. En ese lugar hay que anotarse, por las dudas te pase algo en la sierra. Y hay que caminar 1 hora y media. Hay que subir una sierra, bajar, subir otra sierra, bajar y bajar a una quebrada donde hay miradores, donde vos te pones a mirar cómo vuelan los pájaros. Un cóndor tiene 3 metros de alas abiertas, es inmenso el pájaro. Y yo nunca había visto, así que estuvimos ahí y por la gracia de Dios vimos cóndores y vimos otro pájaro que se llama jote, que es negro, y vimos otro pajarito, loico. El pajarito este es de pecho anaranjado y marrón en su espalda, y resulta que en invierno, como no hay semillas ni bichitos, viene a donde están los turistas para que les des de comer. Es un pájaro silvestre, chiquitito, así más o menos. Y había uno y le empezamos a dar pan y el tipo estaba casi me agarra pan de la mano. Esas experiencias son muy, para mí, son muy profundas, ¿no? Porque me hacen recordar que así era en el Edén. En el Edén era así, con los animales estábamos en armonía y ellos no nos tenían miedo, ni nosotros le teníamos miedos a ellos. Entonces ese tipo de convivencia con los animales me emociona mucho. Mi sobrino Nico tiene 30 años. ¿Sabes qué acopla esto acá? Si hay problemas, uso el otro, no tengo problema. Mi sobrino Nico se bautizó cuando tenía 16, 17 años en una semana de oración en la UAP. Y actualmente, hace un tiempo, ya no asiste más a la iglesia. No se identifica con la iglesia. Y entonces mi oración fue, Señora, que aprovechemos para que esas horas que vamos a estar juntos se abran diálogos en donde no aparezca como el tío pesado que le habla de Dios, sino que podamos hablar de cosas profundas, ¿no? Y se dio. Porque Nico, sin asistir a la iglesia, sigue inquieto con cosas espirituales. Y se dio el tema que voy a hablar esta mañana, o que dio origen al tema que voy a hablar esta mañana. Antes de seguir, tengo que decirles que estuve con el señor Ramallo. Él tiene un puesto camino a la quebrada del Condorito, y yo ni sabía nada de él, ni sabía nada. Paramos ahí, entré al puesto y dice Fundación Cóndor. Y entras y hay un montón de información acerca de la Fundación Cóndor. Resulta que Ramallo era un cazador, mataba animales. Y un día mató una vizcacha, hembra, y la trajo a su casa para prepararla para comerla. Y su hijito, que tenía 3 años, Gabriel, se acerca y ve que la vizcacha pierde leche por sus tetitas. Entonces el hijito ve eso y le pregunta por qué pierde leche. Y entonces el padre le empieza a explicar que las vizcachas son mamíferos y que toman leche de la mamá como él toma leche de su mamá, o tomaba leche de su mamá. Ante esta explicación el nene se da vuelta y se pone a llorar. Entonces el papá lo ve llorando y esta historia está ahí para que ustedes la lean. Entonces el papá se acerca a su hijito Gabriel y le dice, ¿por qué estás llorando? Y porque nosotros cuando mamá se va, tenemos alguien que nos da una mamadera con leche, pero los hijitos de la vizcacha no van a tener a alguien que les dé la mamadera con leche.
El papá lo partió, lo partió por la mitad. Entonces, en un acto simbólico, el papá hizo un pozo, puso una cruz y dijo: hoy se entierra el cazador. Y a partir de ahí empezó a ser preservador de la naturaleza. Y este hombre con el cual me saqué una foto, que vive, que te cuenta toda la historia esta, en el parador donde él está, empezó a gestionar para defender a los cóndores. Cuando él empieza a gestionar, a hacer una fundación en defensa de los cóndores, había 9 individuos nada más de cóndores. Hoy hay 350. Entonces empezó a gestionar ante la Presidencia de la Nación la creación de un parque nacional, empezó a defender al cóndor y a todos los animales que viven en esa región, y hoy es un parque nacional gracias a este hombre, o gracias a un niño de 3 años que le partió el corazón a su padre y permitió que este hombre se transformara de cazador en preservador de la naturaleza. Bueno, en medio de toda esa situación contextual, empezamos a hablar con Nico acerca de lo que está pasando en el mundo. No somos pocos los que estamos mirando con gran preocupación lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que todos ustedes están sentados en esta mañana acá porque ustedes están mirando con preocupación lo que está pasando en el mundo. Y se dio una charla en la cual les dije a mi hijo Nico, le dije, cuando Jesús habla del fin, no habla del fin como algo en sí mismo, porque en el encabezamiento de su sermón, porque cuando empieza a hablar del fin en el capítulo 24 de Mateo, de eso vamos a hablar, él le dice, lo primero que les dice, ¿se acuerdan qué es? Sin abrir la Biblia. Capítulo 24. Habrá guerra, rumores, todo eso nos acordamos. Pero el versículo anterior que encabeza todo este desarrollo del sermón, ¿se acuerdan qué dice? ¿Cuándo serán estas cosas?, les preguntan los discípulos. Y lo primero que Jesús siempre es una persona muy interesante, porque vos le haces una pregunta y él te contesta lo que él quiere. ¿Ah? Muchas veces hace esto. Y en esta oportunidad los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús le responde lo que él quiere. ¿Qué le responde? Mirad que nadie os engañe. En otras palabras, queridos, ustedes me están preguntando algo que no tiene importancia. No es importante saber cuándo, sino lo importante es saber cómo enfrentar esa situación. ¿Cómo enfrentarla? Miren que nadie los engañe. Y de pronto, ahí charlando, caminando en la sierra, con Nico, se me ocurrió, porque Dios te habla a la cabeza y te baja información y vos se la das al que... Cuando uno está dispuesto a compartir este mensaje extraordinario que tenemos, Dios te baja la información y vos se la das al otro. Y le dije a Nico, en esa caminata en la sierra, después de haber estado fascinado con el loico y con el jote y con los cóndores y con todos los animalitos esos que nos alegraron el día de sol extraordinario, le dije que yo observo que nos están preparando mentalmente para engañarnos. Hay 3 cosas que a mí me hacen creer que nos están preparando la mente para engañarnos. Porque vamos a acordar algo antes de seguir. Nadie te puede engañar si vos no lo permitís. ¿Sí o no? Y obviamente, este es un plan diabólicamente establecido para preparar tu mente para engañarte. El primer elemento que está utilizando el demonio en este momento para preparar nuestra mente para engañarnos es la superficialidad. ¿Ah? Constantemente nos está arrojando información superflua.
que no sirve para nada. Que este se peleó con el otro, que se puso el taco ¿viste lo que dijo Moria Kazan? ¿Entienden? Entonces, constantemente nos está preparando para que pensemos de una forma superficial. Porque él sabe que la persona que tiene su mente identificada con cosas superficiales es fácilmente engañable. El segundo elemento que descubro que está ahora alrededor nuestro, destruyendo nuestra capacidad de reflexión, es la pornografía. Estaba leyendo un artículo en donde el artículo decía pornografía familiar. Ese era el artículo, o pornografía soft. Entonces, el artículo analizaba cómo se está ofreciendo pornografía para ser vista por toda la familia, desde el niñito de 8 años o 6 años hasta el padre que tiene 56 años, pasando por todo el bagaje. Y ustedes, si no creen en esto, pónganse a pensar cómo se está consumiendo televisión ahora. ¿Ah? Y el tercer elemento que me parece que está preparando nuestra mente para ser engañados es la violencia. El desprecio por la vida y la aparición de la muerte como un elemento constante. Ayer cuando prendí la radio y empezó a hablar de este muchacho Holmes, que en Denver entró en un cine y mató a 12 personas e hirió a 70, es uno más de los tantos casos que ya conocemos. Yo me preguntaba qué le habrá pasado en la cabeza, ¿no? Porque con Nico también hablábamos del tema de los jueguitos. Él me decía que un juego virtual sin matar no es divertido. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? ¿Ah? Un juego virtual en donde no se mata no es divertido. Entonces yo le hacía reflexionar sobre lo que me estaba diciendo. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? De lo virtual a lo real, evidentemente Holmes no pudo hacer la diferencia. Porque en todas estas masacres masivas, hay un elemento en común, que la persona que ejerció los asesinatos o los homicidios se preparó virtualmente matando en una forma, en una pantalla, para después hacerlo en la realidad. Entonces, la primera reflexión esta mañana es: ¿estás permitiendo que tu mente se prepare para ser engañada? Porque así como Dios nos dice, prepárense que vengo, el demonio te está diciendo, prepárense para no estar. Y así como uno tiene una estrategia, que es Jesús, para explicarnos cómo prepararnos, hay otra estrategia, que es la del diablo, para preparar nuestras mentes para poder engañarnos. Porque él sabe que si vos y yo profundizamos en la palabra, oramos, ayunamos, nos entregamos, nos humillamos y cada día empezamos los días haciendo una hora de culto personal donde oramos, estudiamos, nos consagramos, difícilmente en ese día el demonio pueda engañarnos. ¿Sí o no? Ahora, si salís corriendo de tu casa porque te quedaste dormido, porque estás cansado, porque te quedaste mirando tele a la noche, porque esto, porque lo otro, y no saliste preparado para enfrentar el engaño, vas a comerte cada sapo. ¿Ah? Capítulo 24 de Mateo está en el marco de, es decir, cuando uno estudia la palabra de Dios, en estos momentos estoy estudiando el libro de Mateo, en mi culto personal,
tiene que ver cuál es el contexto donde está dado un tema. El contexto de esta pregunta que le hacen los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas?, está dado después, fíjense, en el capítulo 24, 1 y 2, cuando Jesús salió del templo, se iba, y los discípulos respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Los discípulos magnifican el templo. ¿Ah? Mira, Señor, este templo qué grande. ¿Ah? Mira esto, qué hermoso. Mira esto, que el otro. Y Jesús les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Bum! Ustedes están poniendo su confianza en un pedazo de mármol. Les tengo que decir que no va a quedar piedra sobre piedra porque en un par de días me matan. Se los tengo que decir ahora. Antes de esa declaración, es en el capítulo 23, ayes sobre los fariseos, ay de vosotros fariseos hipócritas, ay de vosotros, Entonces Jesús tiene que expedirse con respecto a los fariseos, y lo hace. Hasta ese momento Jesús no ha prestado atención a los fariseos, no ha dedicado ningún tipo de reflexión teológica acerca de ellos. Pero ahora, como se está por morir, tiene que dejar claro algo. En ese contexto, los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Los discípulos tienen un problema muy serio. Difícilmente entienden lo que Jesús les dice. Como no entienden, hacen preguntas incorrectas. Y como Jesús es todo ternura y amor, extraordinario amor, no les dice, no, chicos, eso no entendieron nada. A ver, hagan la pregunta de nuevo. No les dice así, simplemente les contesta otra cosa. Les dice, el problema del fin del mundo no son los acontecimientos, no es una fecha. Por eso todos estos que están diciendo que termina el fin del mundo, termina el fin del mundo, termina el fin del mundo, no es el tema. El tema es, mirá que no te engañen. Mirá que lo que veas no sea una preparación mental para estar incapacitado de enfrentar el engaño. Mirá que lo que escuches no sea un elemento que te incapacite para entender. Mirá que no te engañen. ¿Por qué? Antes de eso, anoche estaba volviendo a leer esto. Y digo, voy a buscar engaño. A mí el buscar palabras que sean sinónimo me ayuda a entender de qué está hablando Jesús, ¿no? Y busqué engañar. Y descubrí que es una palabra de origen latino, inganare, que quiere decir burlar. La palabra engañar etimológicamente viene de la palabra burlar. Tranquilamente Jesús podría haber dicho, miren que nadie se burle. Miren que nadie se burle de ustedes. Sinónimos, engañar. Dar a la mentira apariencia de verdad. Eso es engañar. Dar a la mentira apariencia de verdad. Cuando miro los domingos de noche a Jorge Lanata, en sus informes, en esto de la tarjeta SUBE, en lo de la minería. Qué patético, hermanos. Qué patético. El gobernador de La Rioja
Antes decía no a la minería porque contamina el agua. Ahora dice sí a la minería. Es loco, qué patético. Y está filmado. Y es una autoridad. Esto de la tarjeta SUBE que buscan al tipo este no existía. Y así devela la mentira una y otra vez. Y no estoy hablando de política porque no me interesa ni medio la política, quiero decirles, ni medio. Ni soy de este ni soy de este otro, soy de Cristo. ¿Tá? Y estoy con el que dice la verdad, porque Cristo es la verdad, y punto. Estoy diciendo esto como un elemento de, fíjense ustedes en la sociedad donde estamos. De dar a la mentira apariencia de verdad. Inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es. ¿Ah? Producir ilusión. Engañar es producir ilusión. Ilusión, no realidad, ilusión. Y la que me encantó, que engañar es entretener. Me encantó, porque automáticamente se me vino Tinelli a la cabeza. ¿No? Entretener, te estoy entreteniendo. Mientras te entretengo, aunque no te des cuenta, te estoy bajando un montón de información acerca del tipo de persona que quiero que vos seas. Mientras te entretengo, te estoy vaciando tu capacidad de reflexión profunda acerca de la vida. Mientras te entretengo, te estoy sacando la capacidad de pensar. Entonces, cuando venga el tema complejo del fin del mundo, y vengan los falsos cristos y los falsos profetas, y vos tengas que resolver en la realidad, no en un jueguito virtual o en una televisión, tengas que resolver en la realidad qué es la verdad y qué es la mentira, te van a engañar. Porque hoy, donde te tenés que estar preparando para solidificar tus pensamientos con respecto a la verdad, te estás dejando modelar el pensamiento para ser engañado. Por estos tres elementos, y hay más: superficialidad, pornografía, violencia, muerte. Mirá una tabla de skate, cualquier tabla de skate, que son elementos que usa un chico de 16, 17 años. ¿Qué hay en las tablas de skate? Calaveras. Mirá una tabla de surf. ¿Qué hay? Calaveras. Mirá cualquier película, cualquiera, la que quieras. Para chicos chiquitos, para adolescentes, para adultos. ¿Qué elemento encontrás que une a todas esa temática? Muerte. Hay una cultura, nos están educando para adorar a la muerte. Cuando los discípulos preguntan, Jesús les dice, miren que nadie los engañe. Y hay un tema que es importante que ustedes tengan en cuenta. Acá no hay pastor que valga ni iglesia que valga. Acá vas a estar solo con lo que vos sabés para defender tu posición ante una realidad cada vez más confusa. Y no es que vas a poder levantar un teléfono y decir, mire, me vinieron a hablar, ¿esto es verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice Jesús, miren, capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y ¿sabés que al tipo que le vas a preguntar por teléfono cuál es la verdad, posiblemente él esté engañado? Y si vos depositas tu mente y tu conocimiento en otra persona, fuiste. Porque de los que estamos acá, ninguno está exento de abandonar la fe. Entonces, amor, acá tenemos que hoy mismo ponernos a trabajar por fundamentar nuestra mente con conocimiento bíblico de primera para hacer frente a la confusión. ¿Por qué? Porque vendrán muchos falsos cristos y no a pocos, a muchos engañarán. Yo por lo menos no tengo la dimensión, no sé vos, pero, hermanos, queridos, quiero decirles que lo más doloroso del tiempo del fin va a ser cuando entre nosotros nos traicionemos. Cuando vos vayas a buscar asilo, asistencia del pastor y el pastor te diga, no, lo que yo te enseñé no era verdad. Jesús desarrolla un panorama terrible. Dice, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Yo tengo un querido amigo que predicó el otro día por acá, que es el doctor Gustavo Ramos. Y yo cuando con Gustavo y otros amigos estamos estudiando la palabra de Dios, y yo le decía que el dolor más grande que voy a tener en el tiempo del fin es cuando Gustavo me traicione, porque lo quiero tanto y él me quiere tanto a mí, que el diablo va a saber que si él me traiciona, me puede hasta desarticular de tal manera emocionalmente que voy a estar frágilmente preparado para ser engañado. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, tenemos que saber que las personas a las cuales más amamos van a ser los elementos, las personas que el demonio va a utilizar para desanimarnos en la fe. Y ahora, acá, en el aire acondicionado de este salón, con la alfombra y los banquitos, todos perfumados y contentos y felices, habiendo escuchado a Andrés tan lindo, hoy acá, en tiempo de bonanza, nosotros tenemos que empezarnos a preparar para la traición. Nosotros tenemos que empezar a preparar nuestras mentes con una solidez teológica, bíblica, que nos permita discernir qué es verdad y qué es mentira. Ustedes y yo tenemos que empezar a poner las barbas en remojo, porque los tiempos que estamos viviendo son confusos y van a ser más confusos. Entonces Jesús les dice, después de decirle, miren, vendrá tribulación, los van a matar, los van a aborrecer, unos a otros se van a entregar, los aborrecerán, dice versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Primero dijo, muchos falsos cristos engañarán a muchos. Ahora dice, muchos falsos profetas engañarán. Acá estamos hablando, hermanos, de muchos, no de pocos. Es decir, que va a haber poca gente, la Biblia llama a esa poca gente como remanente, resto, remanente. Vamos a hacer una oración para estar en el remanente ahora, ¿sí? Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, estamos hablando de este tema fascinante.
lo hacemos sin ningún tipo de miedo, ningún tipo de temor. Aquí no estamos generando nada más que responsabilidad. Sabemos, Señor, que no tenemos que tener temor ante los eventos finales, porque tú estás con nosotros, porque lo has prometido, porque cuando fuiste al cielo dijiste que toda potestad te fue dada en el cielo y en la tierra, y porque nos dices constantemente que todo lo que tú eres y tienes está a disposición nuestra para que seamos personas victoriosas. Sin embargo, seríamos negligentes, Señor, si no hablamos de estas cosas para animarnos a la fe y a la entrega a ti. En el nombre de Jesús, te pido que cada uno de nosotros salgamos de este lugar con el deseo profundo de ser parte del remanente. En el nombre de Jesús. Amén. Una cosa es tener que resolver situaciones con aire acondicionado, alfombra, un banco y perfumado con perfume francés. Eso es una cosa. ¿Está bien? Otra cosa es tener que resolver qué es la verdad y qué es la mentira cuando te persiguen, cuando te quieren matar y cuando tu amigo más íntimo te traicionó y cuando la persona en la que vos confiabas para que te ayude a sostenerte en la fe, abandonó la fe. ¿Se entiende? Entonces, el cuadro del tiempo del fin es la segunda acepción. Esto que nos está pasando ahora de alfombra, banco, aire climatizado, olorcito a limpio, esto no es lo que nos va a pasar. Lo que nos va a pasar es que en estados extremos vamos a tener que resolver a costa de nuestra propia vida si vamos a ser fieles o no. Discúlpenme si soy atrevido al decir lo que voy a decir. Hoy estamos jugando a la religión. Acá estamos jugando a la religión. Hola, ¿cómo te va? Feliz sábado. Qué lindo. Estamos jugando a la religión. Pero cuando las cosas se empiecen a complicar, remanente, resto, pocos. Pocos. Y vuelvo a decir lo que dije en la oración. Yo no estoy hablando para asustarte. Estoy hablando para decirte que estás en una extraordinaria posibilidad de hoy ir a tu casa, consagrar tu vida a Dios y decirle, Señor, entendí que tengo que ponerme las babas en remojo, tengo que estudiar tu palabra, tengo que orar, tengo que ayunar y tengo que prepararme en serio porque se viene una que solo pocos serán los valientes que se sostengan firmes. Me encantó. Todo por ir a ver los cóndores. Porque yo iba caminando 1 hora y media. ¿Qué hace caminando 1 hora y media? ¿Pensás? Iba orando y le decía a Dios, Señor, dame la oportunidad de hablar con Nico. Y se abrieron estos diálogos y reflexioné sobre el tiempo del fin, caminando a ver los cóndores. Y mientras comía mi sándwich, ¿te acordás, Uri, cuando nos preparamos los sándwiches, ahí mirando los cóndores? Yo pensaba en Dios. ¡Wow! Miraba el cóndor volar y me emocionaba. Y venía un pajarito a buscar migas. Y yo quiero ir de nuevo ahí, donde los animales y los seres humanos conviven en respeto y en amor, donde no hay miedo, donde el otro es más importante que yo, siempre, por la eternidad, donde me encuentro con el otro para ver cómo lo puedo servir, no me encuentro con el otro para ver cómo me puedo aprovechar. Yo quiero volver ahí. Y dice Jesús, capítulo 24, versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis.
¿Ah? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, entretendrán, se burlarán, si fuere posible, aún de los escogidos. Va a ser duro, ¿eh? Me gusta hacerme así para sentir que tengo pelo. ¿Eh? Porque acá ya no me puedo acomodar nada. Suelo hacer un chiste para descomprimir. ¿Tá? Lo que estamos hablando es muy profundo, hermanos. Es maravilloso. Yo a las mañanas cuando me levanto y hago mi culto le digo, Dios, quiero estar de pie. No te quiero traicionar. No quiero depender del brazo humano. Quiero que nuestra comunión sea tan íntima y tan clara que tú me puedas hablar, yo te pueda escuchar y pueda obedecer. Yo sé que en esta jugada estoy solo y voy a estar solo. Esta iglesia me encanta, me encanta. El otro día vine a predicarle a los jóvenes que están allá atrás. Me encantó. Ustedes no saben la mina de oro que tienen en todos esos que están ahí atrás. Yo he ido a iglesias donde hay 6 jóvenes nomás. Cuando llegué acá a San Martín y vi tanta juventud, digo, Señor, preserva esta juventud y preserva esta iglesia. A muchos de ustedes los conozco desde adolescente cuando jugábamos vóley. Y que ustedes estén preservados, perseverando en la fe, y que los vea sentados acá, y que los vea luchar. ¿Tá? No saben la alegría que me da a mí de estar acá con ustedes. Pero tengo que ser veraz. Tenemos que prepararnos. Jesús les dice primero a los discípulos, vendrán falsos cristos. Segundo, vendrán falsos profetas. Tercero, vendrán falsos cristos y falsos profetas. Insiste sobre el mismo concepto 3 veces en 8 versículos. Vendrá este y vendrán este. Primero dice, los falsos cristos, muchos falsos cristos engañarán a muchos. Muchos falsos profetas engañarán a muchos. Muchos falsos cristos y falsos profetas engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¡Wow! Son las 12. Ya escuché una tripa sonar por ahí. Y voy a ser respetuosa de esa tripa para que no se reviente. Termino, en serio. ¿Saben cuál es la...? Yo me emociono. Cuando leo los evangelios me emociono porque Jesús es algo extraordinario. Realmente su mensaje es extraordinario. Él me asombra, todo el tiempo me asombra, y me anima, me impulsa, me abre la cabeza, es algo fascinante Jesús. Y entonces siempre Él cuenta la verdad, te va a pasar esto y esto, pero, papito, ahí va la buena, escucha. Versículo 13. Más. ¿Qué? Él que persevere hasta el fin, este será salvo.
Entonces uno dice, claro, yo estoy perseverando, estoy acá desde que era adolescente, acá me encuentro con los muchachos que jugamos vóley, ¿eh? Está bárbaro, estamos perseverando. No, 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 papá, no es así. No es perseverar, no es sentarse en una iglesia, no, ojo. ¿Qué es perseverar? Siguiente versículo. Perseverar es predicar. Perseverar es predicar. Predicar es compartir el mensaje de salvación con alguien. De esa es la única manera de perseverar. Pastor, pero yo no le estoy comunicando nada de esto a nadie. Ok, mi amor, te estás preparando para ser engañado. La única manera de perseverar, según lo que dice acá Cristo, cuando los discípulos le preguntan cuándo ocurrirán estas cosas, la única manera de perseverar en la fe es predicando. Y vos, que te haces la viejita, pero dentro tuyo tenés un corazón de una piba de 15, porque todos los que estamos acá hoy fuimos alegrados por vos. Yo estaba diciendo, no me diste a mí. Vos. Yo te comparto, me dio 2. No, yo tengo 2, mirá, ya tengo. Vos estuviste predicando el Evangelio entre nosotros esta mañana. No me digas. Y entonces, alegraste este corazón y alegraste este corazón. Y le dijiste a todos tus hermanos, Cristo vive en mí. Y yo estoy acá para decirte que pase lo que pase, Él está, Él vive, Él es la autoridad. A Él le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y si vos te agarrás de Él, vas a ser salvo.